En este vídeo vamos a ver una de las muchas formas que hay para esculpir un torso. En este caso utilizaré ZBrush, pero podéis usar cualquier otro programa de esculpido digital. Os enseñaré qué técnicas utilizo, las brochas y mucho más. Lo veremos en profundidad a continuación. Lo primero, por supuesto, es elegir una referencia, algo que queramos, replicar en nuestro esculpido. Yo he elegido esta, podéis sacarlo de Pinterest, de Google, ArtStation, donde queráis. Pero lo importante es tener un punto de referencia para saber qué hacer y demás. Así que vamos allá. Este lo paso a la otra pantalla que tengo para que me sea más fácil. Como prácticamente el 100% de los modelos que hagamos, vamos a empezarlos mediante una esfera. Para eso, vamos al menú este de aquí, bien presionando la coma o se llama Lightbox, y usamos cualquier esfera, esta misma, por ejemplo. Una vez tengamos nuestra esfera, pues podemos desactivar la perspectiva para ver bien nuestra imagen y demás. Por supuesto, es hiper mega recomendado que utilicéis una tableta gráfica, vaya. Y por ahora lo único que nos vamos a centrar es en las formas principales. No vamos a ir directamente al detalle ni nada por el estilo. De hecho, la voy a dejar mejor aquí para que os hagáis una idea de cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo y demás. O sea que así igual es más fácil de ver. Así que como forma principal podemos empezar a usar el pincel de Move. Así que como he dicho, vamos a primero que todo darle una forma principal. Sabemos que el torso es así medio alargado prácticamente. Vamos a hacer la silueta, la forma, utilizamos la simetría. De momento no nos interesa sacar mucho detalle, simplemente una forma inicial, vaya. Vemos que es prácticamente una especie de rectángulo, de cilindro, podría decirse. Así que bueno. Y una vez ya aquí, pues en base a esto, podemos empezar a hacer cositas. Como veis, solo con el pincel de Move le vamos dando esa forma, el arco de la espalda y demás. Ensanchando un poco lo que es los hombros, sin ninguna prisa. Esto puede llevar, es un proceso largo, la verdad. O sea que una vez tengamos así lo que es la pose inicial, podemos empezar a fijarnos en cómo está compuesto un cuerpo y es prácticamente pues huesos. Tenemos aquí lo que es el esternón. Como veis estamos utilizando Dynamesh, así que esto nos va a venir bastante bien. Lo he hecho un poco arriba, yo creo. Podemos hacerlo desde aquí. Vamos a marcar primero los huesos para tener un punto de referencia que nos sea más sencillo en donde tenemos nuestros músculos, donde van conectados, etcétera. Clavículas. Estos son puntos de referencia, vaya. Todavía no estamos esculpiendo nada, simplemente saber en dónde tenemos nuestros huesos y, y a partir de ahí partimos de ahí, vaya. Voy a pasar al arco de las costillas, como vemos, la caja torácica básicamente. Va todo hasta abajo, más o menos por aquí. Al principio va a ser todo bastante raro, es como, pero ¿esto qué es? Pero no os preocupéis porque todo va a tener sentido más adelante. Descuadramos aquí un poquillo, quitamos geometría porque luego vamos a añadir aquí músculos y demás. O sea que, bueno, el tema de los huesos de la cintura, como veis, también son bastante importantes. Están bien marcaditos por aquí. Los dejamos ahí bien marcados. De momento me voy a centrar solo en el torso y depende de cómo vaya viendo el vídeo, pues se puede hacer la espalda también. Si se queda muy largo, me lo podéis decir y hacemos otro vídeo enseñando la espalda, el proceso. Hay bastantes formas de hacerlo.
O sea que esta no es la única ni la más indicada, pero oye, es una forma, vosotros podéis seguirla, pero básicamente considero que es importante el hecho de saber dónde están los huesos, el hecho de saber dónde estamos poniendo nuestra geometría y demás, puesto que no deja de ser un poco de anatomía el tema del torso y demás. Como veis, aquí ya tenemos la primera base, por así decirlo. Vamos a sacar un poco más los hombros, ya que las clavículas, pues eso, tienen ahí, siguen su forma. Vamos sin ninguna prisa. Una vez tengamos así, pues básicamente lo más importante que compone nuestro torso, que es el esternón, las clavículas, las costillas, vamos, la caja torácica y vamos, la cintura también, vaya. Vemos que más o menos cuadre con la referencia que estamos haciendo. Y una vez aquí, pues ya podemos empezar a añadir un poco de lo que son los músculos. Por ejemplo, podemos empezar por el abdomen, que vemos que todo esto baja por aquí, se une desde el hueso de esta costilla hasta abajo prácticamente. Seguimos con Dynamesh, todavía estamos haciendo pues bocetos, por así decirlo, no un pulido ya final ni nada por el estilo. La verdad es que el tema del Dynamesh, explicarlo da para un vídeo entero, pero bueno, de momento seguimos así. Un poco de volumen de musculatura para el abdomen. Como veis, yo solo estoy usando el pincel de Clay Build Up y el Move principalmente, lo único que necesitamos por ahora. Poco a poco se va rellenando esto de aquí. Tenemos esta parte de aquí. El nombre de los músculos no me los sé todos, sinceramente, pero como veis, lo que estoy haciendo es lo que se señala en la pantalla. Y hacemos sobre todo una primera pasada de lo que son los músculos. No un refinamiento ya final ni nada por el estilo. Simplemente vamos rellenando esos huecos para saber qué músculos tenemos. Como he dicho, al principio se va a ver todo rarísimo, pero no os preocupéis ya que todo va a cobrar sentido más adelante. Como veis, también estoy usando una intensidad relativamente baja, así que a poco vamos a ir añadiéndole lo que es el tema de los músculos y demás. Los pectorales tienen tres partes, si no me equivoco, una o dos, vamos, una va así más o menos, que es la parte de arriba, y luego toda está rellena por aquí. Que como veis en la referencia, hace como una especie de arco hacia arriba también. Lo vamos rellenando, evidentemente también cubre un poco, bueno, un poco bastante el esternón, ya sabemos que va por aquí, con el tema de las clavículas también. Es como dibujar, más o menos, pero bueno, es esculpido al final, ¿no? Evidentemente lo que tenemos que hacer es rellenar, añadir geometría, que el pincel de Clay Builder pues es perfecto para ello. Bueno, tenemos así.
el pectoral que va más o menos por aquí, como estamos viendo. Si vemos que nos quedamos corto de Dynamesh, como está activado, lo único que hacemos es, fuera de nuestro modelo, presionar clic, arrastrar y vemos como que se nos va añadiendo más geometría. Intentamos siempre trabajar con la menos posible, así que eso es lo que hacemos. Vemos que tiene pues bueno, este modelo en general, la referencia tiene una musculatura importante, así que eso es lo que estamos intentando de hacer ahora mismo. Como veis, hay bastante volumen por aquí. Luego, por supuesto, pues no deja de estar el de la espalda, ya podemos ir añadiendo por aquí, o el de la espalda lateral, y vamos cubriendo la zona de las costillas. Y aunque parezca que realmente no tiene tantos abdominales, una gran parte va justo debajo de los pectorales, así que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos uniendo por aquí esto, unir todos los músculos, por así decirlo, vaya. Como veis aquí se notan un poco el costillar, vaya, o sea que eso nos interesa dejarlo por ahí. Esto quizás está un poco más abierto si nos fijamos, así que con el pincel de Move, sin ningún problema, seguimos moviendo, puesto que no se trata de hacerlo todo de una misma pasada. Vamos poco a poco añadiendo, poco a poco dándole. Parezca que no, ya veréis que va teniendo un poco más de forma. Vamos a añadirle un poquito más de cuello con el pincel de Move. No es que lo vayamos a trabajar enteramente, puesto que esto es solo el torso, pero bueno, para tener así un poco más de guía también, nunca viene mal. Seguimos rellenando como esos huequecillos de que hay entre hueso y músculo. Es añadir volumen principalmente. Aún se me hace un poco complicado hablar, explicar mientras esculpo, pero aunque vaya poco a poco, yo creo que la idea está clara. Vosotros seguro que entendéis lo que estoy haciendo. Más si estáis empezando, yo creo que esto, vamos, es genial. A mí me ayudó bastante a comprender cómo funcionan los músculos, el cuerpo, la anatomía y demás. O sea que vamos. Damos pinceladas así muy controladas, como estáis viendo. Todavía no es que hayamos terminado con los pectorales, ni mucho menos. Como veis, hago una parte, luego continúa la otra, luego vuelvo donde estaba antes, y es un proceso que es así principalmente. O sea, no es que sea una carrera, todo se haga de primeras, toda una línea recta, para nada. Es ir para adelante, ir para atrás un poco, en cierta manera, y así sucesivamente. Podemos marcar ya bien los abdominales, al menos la forma general, ya que aquí vienen en juego otro tipo de músculos.
que es lo que hemos hablado anteriormente, como esta especie de grasilla más o menos, que aunque sea un cuerpo súper musculado, súper bien formado, también tiene esa grasa, esa curva, por así decirlo, como veis. Así que bueno, desde la parte frontal se le nota un poco lo que es las aletas estas de los músculos de la espalda, pero bueno, como he dicho, de momento nos centramos un poco en lo que es el torso, la parte frontal. Vamos a añadir un poco de geometría a los hombros, también tiene lo suyo. Vamos, poco a poco vamos dándole forma a una cosa para así tener una idea general de lo que es todo el cuerpo, vaya. Yo creo que algo de forma va teniendo. Podemos continuar por aquí. A lo mejor vemos un poco la referencia, a ver cómo está. Vamos marcando lo que son los abdominales. Si veis, es como un six-pack realmente. Aquí tenemos uno, dos, tres. Esta parte de arriba, pues es algo un poco más diferente, puesto que están es debajo de los pectorales principalmente. Es algo como por aquí. Luego ya sí tendríamos estos cuadraditos gigantes, bueno, gigantes, más notables, vaya. Por ahora esta parte es conveniente hacerla con simetría. Como veis aquí ya nos quedamos un poco sin polígonos. Recalculamos el Dynamesh y esto se nos hará pues más fácil. Pues poco a poco los vamos añadiendo. El famoso six pack, que aunque parece que sean ocho, pues no del todo realmente. De hecho, no se hacen ya de una directamente ahí bien detallado, bien pulido. Se le pone la forma general que es. Que bueno, aquí de hecho están muy salidos con el pincel de Move. Esto lo ponemos mejor. Vamos pensando un poco en realmente cómo sería esto. Y así vamos yendo. Vemos que los de arriba son un poco los más grandes. Los del medio son relativamente más cortos, algo así más o menos. Y luego ya viene lo que es toda esta parte de aquí. Como veis, tenemos ahí uno, dos, tres. Pues si sumamos al otro lado, es el six pack. Esto con el pincel del DM estándar podemos pues darle esa línea que los separa más o menos, tanto los pectorales también, y vamos muy poco a poco ya teniendo formas más visibles, ya sabemos lo que estamos haciendo. No creáis que los torsos se esculpen en cuatro pinceladas, ni mucho menos. Ahora nos estamos centrando solo en los músculos, poco los huesos y demás. Todavía quedan cosillas por hacer. Pues aquí, bien notable esto, que se note. Usando el pincel de Dem Stardust,
que es bastante bueno para hacer esta especie de cavidades, que ya dirían las piernas, pero bueno, como sabéis, piernas ahora mismo no estamos haciendo. O sea, si lleva su tiempo hacer esta escultura digitalmente en ZBrush o en Blender, donde queráis que estéis haciendo esto, imaginaos la persona que lo hizo con mármol de verdad. Es una pasada, la verdad. Vamos siguiendo retocando los pectorales. Como veis, está lejísimos de estar medianamente terminado. Constantemente es una parte de añadir y añadir y añadir desde distintos puntos de vista. Vamos a añadir un poco de hombros, que los hombros están compuestos principalmente por tres músculos, todos unidos a los pectorales prácticamente, como veis. Aquí está la primera cabeza, luego por arriba está la segunda y luego en la parte de atrás está la tercera. A ver si se puede con el pincel de Move dar aún más, más forma, recalcularla, no hay ningún problema. Para eso están los pinceles, para utilizarlos. Así que, sin miedo alguno, poquito a poco vamos a ir viendo cómo ponemos las formas. Es un poco complejo al principio ver que también están las formas y demás, las proporciones, pero como todo en esta vida y más en el arte, es cuestión de práctica. Si hacéis 80 torsos, pues ya sabéis más o menos cómo estos funcionan. O sea que aquí, como veis, me he quedado corto en esta parte de los abdomen, o de los abdominales, vaya. De lado se veía muy flat, muy plano. Así que añadimos un poco de geometría. Recalculamos un poco el Dynamesh. Y esto seguimos añadiendo un poquillo más. Ya llegará el momento de unificar todo, de añadir, por así decirlo, la piel, porque si recordáis, estamos solo con músculo. Así que bueno, vamos a aplanar esto un poco, algo así. Usad todos los pinceles, bueno, todos no, pero usad los pinceles que os ofrece este programa, que para eso están. No tenéis que hacerlo todo esculpido literalmente con un pincel. Vale, si vemos aquí un poco el tema de las costillas, hay bastante visibilidad entre ellas, así que vamos a por ello. Unas entrelazadas con las otras, bastante notable este cuerpo como veis. Podemos hacer un poco de zoom. Las ponemos principalmente a saber dónde están y luego ya pues lo puliremos. Es para saber dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿vale?
Como he dicho, estamos un poco lejos de terminar todavía. Ujú. Y todo el tiempo que llevo es en el torso. Imaginaos luego la espalda en lo que es increíble también. Vemos un poco por aquí de geometría. Y yo creo que pues más o menos se va asemejando a lo que tenemos ahí, o que lo estáis viendo vosotros también. Acordaos de alejaros un poco para ver cómo está quedando, qué cosas van fallando, analizar un poco el modelo. Si vemos por aquí le falta, yo diría, un poco más de volumen. Si veis, no he cambiado de pincel prácticamente para esculpir en cuanto al Clay Build-Up y su intensidad tampoco la he mantenido en intensidad de 11. Así que, como veis, no hace falta aquí hacer malabares con los pinceles ni nada por el estilo. O sea que podemos ir unificando todo un poquillo, a ver cómo se va viendo esto. Yo diría que aquí también le falta más volumen, más geometría, para que no haya tanto contraste, tanto hueco, vale, que tiene sus curvas y demás, pero también no está completamente recto el personaje. Si veis, yo creo que está un poco arqueado, así que eso luego lo podemos mirar. De momento es poner todo en su sitio, que todo cuadre, que todo quede bien, y luego ya, pues ya nos ponemos a romper la simetría, añadir esos detalles y demás. Pero como veis, gracias a que sabemos dónde está nuestro esternón por aquí, nuestras costillas, nuestras clavículas, pues nos ha sido mucho más fácil pues saber hasta dónde van los pectorales, de dónde van, igual que los abdominales, van justo debajo de tal zona. Así que poco a poco va sumando todo lo que vamos haciendo, como veis. La espalda, evidentemente, ahora si la vemos está un poco horrible, ¿no? Pero lo que nos interesa está por aquí ahora mismo. Aquí no hay mucho. Vamos a ponerle el ombligo, que como vemos está prácticamente por aquí, más o menos. Si tenemos más puntos de referencia para saber dónde tirar. Y es un poco ir así, poco a poco. Ir añadiendo, ir puliendo. A medida que hacemos una parte, pues vemos cómo queda en sintonía con otra y vamos modificando esta parte también. Culpimos desde varios puntos de vista. Creo que no está mal. Aunque la preferencia sea solo de vista frontal, pues tampoco ver más cómo funciona el lateral. Pero bueno, siempre puedes buscar más referencias de cómo funciona en general el cuerpo, aunque estéis haciendo solo una parte de él, pues nunca está de más tener ahí más cosillas para ver. Vamos uniendo todo un poquillo más. Tampoco se le va a poder dar un acabado extra realista a este modelo, puesto que no tiene poros ni nada por el estilo, completamente liso. Así que yo creo que solo nos centraríamos en
en la forma inicial, en cómo llegamos a ella. Como veis, solo he usado Dynamesh hasta ahora. He ido recalculando, he ido añadiendo. Esto parece un poco más grueso, como veis, se nos ha quedado un poquito corto. Con el Move también siempre vamos retocando, mejorando, sin ningún problema. Es totalmente gratis hacerlo y no pasa nada por ello. Yo creo que tiene alguna curvilla por aquí. Esto diría que se le sale un poco más. Vamos a añadirle un poco más de hombros, un poco más de geometría a los hombros, para que se haga más fácil saber cómo está puesto todo y así veis un poco los músculos que tienen estos. De una forma, como veis, un poco así, solo añadiendo geometría con el Plate Builder. Se pueden mover un poquito estos. Está muy fuertote aquí, mi amigo. Bueno, si nos vamos a los músculos del cuello, sabemos que tenemos este que llega hasta la parte de atrás de la cabeza, que va justo también en la clavícula, que inicia por aquí. La clavícula, si recordáis, pues todavía está aquí. De hecho, esto sigue siendo más notable. Llega hasta los hombros también. ¿Veis? Es lo bueno de haber hecho de primeras este hueso, que ahí se conectan muchas cosas. O sea que está bastante bien tenerlo en cuenta. Esto yo creo que se va viendo de otra forma. Esto va por aquí también. Se parte ese músculo y vamos a seguir uniendo los pectorales. Como veis, se retoca una cosa, se retoca la otra y es así sucesivamente. Vamos, si podéis hacerlo vosotros todo de una, pues fantástico, la verdad. Vamos unificando aquí el músculo del hombro con el músculo de los pectorales, que como hemos dicho, la primera cabeza va desde esta parte de la clavícula, es esta de aquí. Luego la segunda también va por aquí, bastante más alargada. Vamos a seguir recalculando el Dynamesh, no hay ningún problema. Y luego la tercera ya va más por aquí. Claro, esto si vemos la espalda, pues tendría mucho más sentido, la verdad. Pero es que si hago la espalda aquí, pues literalmente el vídeo podría durar 2 horas, 4 horas. Así que si queréis que la haga, dejadmelo en los comentarios y el próximo vídeo pues sería haciendo la espalda de esta escultura. También lo dejamos así. Añadimos por aquí para complementar. Vemos un poco qué formas siguen. Creo que aquí me queda un poco corto. Con el move, muy poquito a poco, vamos a ir poniendo las cosas más en su sitio y demás.
Aquí se nota un poco más claro cómo se divide el músculo del pectoral. Está esta parte de aquí, esta parte de aquí, y realmente creo que aquí estaba la otra. Así es mucho más fácil ver cómo funciona. Vaya. Vamos a ver un poco esta parte que como veis aquí tiene un montón de cosillas. Pero nada, realmente son el abdomen este por aquí, que esto realmente va todo unificado, o sea que esto en verdad la forma que tendría que hacer es más como una especie de pico, aquí hacia así, así que eso es lo que estoy intentando conseguir. Y esto a lo mejor está muy salido. Vale, visto que como que sobresalen mucho los pectorales por la parte de atrás, vamos a ir añadiendo un poco aquí de geometría, al menos para dejarlo listo para el próximo vídeo. Es que si no se ve un poco más raro esto, aunque esté tapado por el brazo, cosa que esa es otra parte que se podría hacer más adelante. Es increíble, vaya, todo lo que es un trabajo, la verdad es que bastante laborioso, ¿eh? No creáis que se hace en un momento, vaya. Vamos un poco, a lo mejor se puede mover esto un poquito más. Se sube por aquí. Eso es. Como habéis visto con el MOV, es una maravilla para poner las cosas en su sitio. Desde varios puntos de vista, como veis, aunque de frente luego no se vea, pero se sabe que funciona, que estamos haciendo algo ahí. Lo echamos un poco para atrás. Todo muy sutil, como veis. No estoy siendo nada exagerado. Va ahí quedando más o menos. Para poder alisar esto tenemos dos opciones. Una sería usar el pincel de suavizado y literalmente hacer así y ya está. Pero como veis yo creo que ha perdido bastante detalle. Así que lo que podemos hacer es bajarle la intensidad un poco más. No es que sea la forma más adecuada ni la menos, simplemente otro método para trabajar. Obviamente podéis usar cualquiera, pero simplemente vamos refinando nuevamente un poco más, pasando el pincel por donde lo hemos pasado antes. Y eso le da otro tipo de suavizado. También mejoramos un poco los detalles. También es que esto es tan Dynamesh. Lo suyo sería pasarlo a ZRemesh y ya añadirle pues a lo mejor otros detalles más buenos, puesto que esta geometría pues mira lo que tenemos aquí. Pero bueno, igual sí que podríamos hacer el ZRemesh ahora, que también le podéis dar ese acabado como si fuese, que seguro que lo habéis visto en ArtStation. Realmente ahora no me sale su nombre, pero es ver así las esculturas con como con ruido, por así decirlo. No, no completamente lisas ni nada por el estilo. Es que en inglés sí que se llama, o sea, dejar brushstrokes. Supongo que en castellano sería como eso, dejar las marcas de los pinceles así. Bueno, aquí podemos añadirle. Es que en verdad, si añadimos cosas de la espalda, se va a notar muchísimo también que tenemos esto que va por aquí. Y esto se va a notar también desde la vista frontal.
que el músculo este, creo que era el trapecio, no me matéis si me equivoco, pero también se puede notar desde la parte de adelante. Como veis, aquí se nota un pelín y aquí en este muchacho se nota bastante. Así que, bueno, la cara ya sí que no me meto, al menos por ahora. Todo depende de lo que queráis, pero es que ese sí que da para otra serie de vídeos incluso, porque tienen su aquel las caras, la verdad. De hecho, podemos aquí con el pincel de Move, como veis, movemos un poco esto por aquí para darle, eso es, otro más realmente. Pero bueno, como tampoco tenemos cuello y los hombros también se pueden mover un poco más, sacar por ahí. No creáis que como hemos pasado ya un par de pinceladas, vamos a ir moviendo cosas, vamos, hasta el último instante. Esto no creáis que se acaba tan pronto. Ni la forma inicial, la base ya estaba hecha desde el principio. Esto es un poco más hacia abajo. Yo creo que está bien. Podemos añadirle el Z remeshes y dejarlo un pelín más limpito. Aunque si hago eso ya no habría un poco más vuelta atrás para ir recalculando. Ya sería para añadir los detalles finales. Y como todavía nos queda la espalda, pues que bueno, a lo tonto estoy haciendo un poco de espalda también, o sea que esto, bueno, en verdad este músculo iba más para abajo, los que van conectados a la nuca. Ahora se añade más lento porque le había bajado la intensidad solo para los detalles de antes. Esto en verdad lo estoy haciendo un poco de cabeza y lo suyo sería utilizar las referencias de los músculos de la espalda, pero bueno, por eso he dicho que mejor dejarlo para otro vídeo. Pero es que también pierde un poco el esculpido, ¿eh? Tú empiezas ahí, quieres añadir esto, terminar esto. Es un vicio, la verdad. Pero bueno, de momento vamos a hacer el Z Remesher y, y aunque puede que dé vuelta atrás para la hora de hacer la espalda, pues bueno. De hecho, esto queda un poco raro aquí, diría que esto tiene que ir más atrás, los hombros. Eso es. O es que haciendo moviendo un poco las cosas, da unos cambios increíbles. Sabes que hay algo que no cuadra del todo y cuando averiguas por qué es increíble. Vale, y realmente pensándolo bien, sí que voy a hacer la espalda y he elegido esta referencia ya que estamos haciendo pues una estatua relativamente lisa, por así decirlo, como vemos aquí. Pues tampoco buscaba una referencia totalmente realista, ni súper musculosa, ni nada por el estilo. Pero bueno, yo diría que tenía que haber hecho primero un poco los huesos, pero bueno, podemos continuar así. He puesto para que veáis los pinceles que uso y demás. Nos pasamos al Blade Build Up, que es el que hemos estado usando hasta ahora, con poca intensidad, tampoco mucha, y esto podemos cambiarlo al Alpha 06. Como veis, lo bueno de esta referencia es que nos indica un poco cuáles son los músculos principales. Tenemos lo que habíamos dicho, el que va por el cuello, que llega un poco hasta los hombros, algo por aquí más o menos.
Puede que llegue un pelín más abajo también. Algo por aquí. De momento sutiles, ya que aunque nuestro personaje sea musculoso, pues tiene que estar un poco en concordancia con lo que hemos hecho anteriormente. Así que bueno, yo diría que esto llega hasta aquí más o menos. Y luego estos que bajan totalmente hasta por aquí, de cierta manera. Como veis, hay una especie o huequillo por aquí, así que eso nos interesa dejar. Lo bueno de esta referencia que tenemos es que nos indica que llega justo hasta los hombros también, lo cual está bastante bien para entenderlo. Evidentemente, cuantas más referencias tengáis, pues mucho mejor, pero evidentemente que se relacionen entre sí. Por ejemplo, si estáis haciendo una espalda realista, pues tampoco se trata de que llenéis todo vuestro PureRef de otro tipo de espaldas, vaya. Vale, yo diría que esto llega más abajo. Por aquí, perfecto. Como veis, es igual que el pecho, o sea, al final, que el torso, vaya. Una primera pasada para dejarlo todo así en su sitio, sin enfocarse mucho en el detalle. Unas pinceladas controladas y demás. Tenemos aquí las escápulas, que podemos marcarlas un poco como si fuera el hueso. Es un cuadrado y esto, el hueso llega un poco hasta el hombro más o menos. Y luego tenemos toda esta parte de aquí rellena de mucho músculo. Al separar el tema de los glúteos también se van a ver un poco en esta forma que tenemos. Como aquí no habíamos rellenado mucho, esto que tenemos que rellenarlo también. Y ya veis que justo el lateral se va juntando tanto con el torso como con la espalda. Así que genial. Como veis, es como pintar un poco más o menos. Vamos ahí añadiéndole las capas necesarias. Tenemos estos que van así, que van desde el glúteo realmente. Seguimos marcando bien esto, un poco desde diferentes ángulos también. Recordad que es bastante importante modelar así, bueno, esculpir en este caso. Y esto forma como una especie de varios triángulos. Esto que va de aquí, las aletas que habíamos dicho antes, todo esto va por aquí abajo. Llega hasta el final del músculo este que teníamos aquí y lo continuamos relativamente hasta abajo. Como están prácticamente metidos en el músculo de los glúteos, intentamos hacer que estos estén un poco por debajo, que igualmente con el DM estándar ya sabéis que bastante buen pincel para marcar así un poco las zonas que nos interese, un poco sutil. Todo se basa en sutilezas prácticamente. Vamos viéndolo un poco desde diferentes ángulos. Como veis, poco a poco se rellena y no va quedando mal. Esto le falta mucho más volumen realmente. Como veis, había un hueco ahí enorme. No nos interesa tampoco. Que vamos intentando unificar esta parte de aquí para que sea una sola.
ya que estos también van como por debajo justo, al menos la primera pasada. Como ya sabéis, todavía no hemos hecho el Z ni nada por el estilo. Simplemente estamos dejando las cosas en su sitio, como habíamos hecho antes con el torso. Y tenemos, por supuesto, la línea que va en todo el medio, esta que tenemos por aquí, que ya está anotada desde antes. Vamos a ir haciéndola poco a poco, que es bastante importante. Perfecto. Vale. Ultimamos un poco, ya no quedará tanto para empezar a usar el Dynamesh, ya que si veis, recordáis un poco la geometría que tenemos es un poco regular, pero bueno, tenemos ya los músculos principales colocados y ya luego poco a poco iríamos añadiendo ya una malla más limpita y algunos detalles más limpitos también. Unificando todo también, importante, si recordáis, uniéndolos un poco. Entonces que se vean por delante también. Efectivamente, pues haciendo la espalda da otro aspecto realmente. Pero una vez puesto de esta forma los músculos principales que componen la espalda, pues es mucho más sencillo hacer el personaje en sí. Recordad que como la escultura estaba un pelín medio inclinada, pues no va a tener justo este aspecto tan simétrico. Pero bueno, eso se puede dejar para luego. Lo primero es poner las cosas en su sitio, ¿de acuerdo? Este músculo sobresale más de la cuenta y va directamente al hombro de este de aquí, a la parte trasera, por lo que se puede quedar así. Este puede ser más grande. Como veis, poco a poco va tomando buena forma, yo diría. Vamos viéndola desde diferentes ángulos para ver en qué puede estar fallando más o menos. Igual con el move también, que yo creo que esto se me ha quedado muy salido. Y es sutilmente, poco a poco, le vamos dando. En un ratito llegamos al Z-Remesher y si ahora se ve relativamente bien, pues ya después se va a ver mucho mejor. Vemos cómo queda de frente, justo con esto. Y en principio yo diría que bien, aunque hay una cosa que se podría corregir y está bien haberla hecho regular para que veáis que se puede hacer sin problema. Y esta parte de aquí, los músculos laterales de aquí, pues como que están un poco más para atrás que como están en la referencia. Así que para eso podemos hacerlo muy fácilmente. Vamos a borrar un poco esto sin ningún problema, que aunque ya está hecho, no pasa absolutamente nada. Se deshace, como veis, sin ningún problema. Y vamos a llevarlos un poco para el frente. Y una vez ya habiendo eliminado lo anteriormente, ya vemos que está más por este lado, casi debajo del pectoral, más o menos. Bueno, realmente es así, como yendo
en sintonía con el pezón, vaya, que el pezón iría más o menos aquí. Y esto serían los músculos. Los añadimos poco a poco simplemente para colocarlos ahí. No se les da un detalle ya final extra. Recordar que esto para ver cómo va quedando las cosas, ponerlas en su sitio y demás. Esto está así entrelazado y como veis solo con el Clay Builder se van haciendo este tipo de cosas. Y con calma, realmente sin mucha presión, poquito a poco se van saliendo. Algo así. Eso es. Si es que como veis tiene unos músculos bastante notables esta persona. Pero todo eso se va a reafinar y ajustar más adelante cuando hagamos el Z-Remesh, que yo diría que quizás se puede hacer en breves. Así que vamos allá. Vale, el Z-Remesh es muy sencillo. Vamos a guardar primero. Para eso necesitamos duplicar la geometría esta de aquí. Aquí donde dice Subtool, duplicar. Y a esa duplicación es que tenemos que añadirle el ZRemesh. Vamos aquí en Geometry, ZRemesh, podemos dejarle el Polycount a 5, a ver qué tal, y lo aplicamos. Como veis, ya esta geometría pues no tiene nada que ver con lo anterior, está mucho mejor, más limpio y más organizado. Así que ahora lo que nos queda es proyectar los detalles que tenemos en nuestro antiguo modelo al nuevo. Simplemente tenemos activado el de Z-Remesh y va a proyectar lo que tengamos encima. Para eso simplemente podemos hacer lo siguiente. Podemos añadir un nivel de subdivisión, que eso sería con control D. Veis que se ha hecho más limpito. O también esto está en Geometry, en Divide. Como veis aquí tenemos el 2, luego tenemos el 1. Y una vez con esto podemos irnos a Project, que esto creo que está por aquí, Project, y está desactivado porque tenemos que hacer visible lo que queremos proyectar. Veis que ya dice Project All, pues le damos y seguimos. Como veis, todavía no se le han pasado todos los detalles. Volvemos a subdividir, Control D y hacemos de nuevo. Como veis, nuestro torso ya final va cobrando detalles. Tiene 240.000 polígonos más o menos. Y todavía nos da para otra subdivisión más. Le damos Project All. Cuanto más, pues tarda un poquillo más. Vemos cómo va. Que yo creo que está bien. No sé si nos da para otro. Vamos a, vamos a añadirle otro a ver qué tal. Llegamos a los 2 millones, que no pasa absolutamente nada. Y yo creo que con este ya sería suficiente. Pues ya tenemos aquí nuestro torso ya con una geometría más limpia, con niveles de subdivisión, que esto es lo que hemos ido aumentando. Para aumentarlo es control D y si queremos ir a los de abajo sería shift D y así vamos viendo cómo va quedando. Y ya con esto pues podemos trabajarlo pues más detenidamente. Añadirle ya algunos otros detalles que tenemos y dejar la malla más limpita. Y esto igualmente con el pincel de Clay Builder podemos bajar un poco la intensidad y no necesitamos más. Simplemente que lo mismo se puede suavizar todo, pero ya hemos visto que pierde un poco de detalle. Así que bueno, ya es dándole ese refinamiento final, añadir esos pequeños músculos. Como veis, aquí no hay tanto hueco. Es como está este músculo por aquí que se nota más bastante. Por aquí sí un poco más. Unificado con los abdominales prácticamente. Y ahora la idea es con el Z-Remeshes darle esos toques finales.
Como veis, hay como una separación aquí de esta parte. Esto está más notable. Ahora es como otra pasada general a todo lo que hemos hecho antes, pero con una geometría ya mucho más óptima y más precisa para trabajar. Son procesos por los que tenemos que pasar, o sea, no es que se haya hecho así, no es que se pueda hacer ese trimestre de primeras, tenemos que poner todo en su sitio y demás, o sea, que son procesos. Vamos a suavizar para quitarle un poco el ruido igualmente y unificamos. Unir, cuando digo unificar es unir eso, los músculos con los otros músculos y demás. Jugad con el tamaño del pincel también, con la presión de la tableta, por eso digo que es extremadamente importante utilizarla. Y vamos viendo qué remates podemos hacer. Aquí si vemos ya se nos ha roto un poco la simetría, o sea que ya podríamos darle esos detalles. Así que podemos ir a ello. Esto realmente, como veis, también está como más unificado. Y luego ya rompemos. Lo desactivamos con la tecla X y vemos que aquí tenemos pues este músculo sobresale un poco más, es más grueso, algo así. Llega un poco hasta aquí, hemos visto. Como veis, parece que no se está haciendo mucho, pero realmente es súper sutil y de eso se trata. Sutileza más sutileza al final es como hemos llegado pues a este resultado, vaya. Aquí tenemos también esa especie de bolita. Igual abdomen, está bien por aquí. Tenemos por aquí más notable estos músculos. Es increíble, ¿eh? Pero es un buen estudio, un buen torso, porque así te fijas bien en cómo está compuesto, qué músculos tiene. Así que oye, ni tan mal. Seguimos unificando los abdominales. Vamos de lado, yo creo que se ve bien. Esto, como veis, está un poco blurreado, pues un poco roto, pero no pasa nada. Para este tipo de casos se puede suavizar un pelín. Se le puede bajar la intensidad al suavizado. Yo lo tengo aquí, Set Intensity. Cuando pulsáis Shift, pues se activa. Para bajarle un pelín y que no nos borre todo el detalle y ya aquí poder hacerlo nosotros sin problema. ¿Veis? Como ya queda mucho mejor. Más liso, más limpito. Entrelazados los unos con los otros y de eso se trata. Por aquí como que llega a haber más geometría, está más relleno, puede ver. Vale, vamos a hacer los pezones para al menos ponerle en su sitio, que eso está un poco por aquí. Bueno, si activamos la simetría, mucho mejor. Como veis, la simetría no la teníamos activado cuando hemos hecho esto, pero bueno, así a lo mejor nos puede quedar unos más gruesos que otros, puesto que no tienen por qué ser súper idénticos, vaya. Suavizamos un pelín y volvemos a añadir aquí. Van como en un poquito forma de arco, como estamos viendo ahí. Son como tubitos relativamente doblados, más o menos.
Y el hecho de que no queden exactamente igual que el otro lado, pues también le da cierta naturalidad al modelo, vaya. Eso es. Ya tenemos, podemos suavizar un pelín para dejarlo más liso. Ya que está todo puesto, no vamos a eliminar ya mucho detalle. Podemos darle un toque a los hombros, ya que están para abajo. Como veis, desde aquí se nota como que desde este punto va haciendo esa curvita de ahí, desde aquí más o menos. Todo esto de aquí y luego la parte de atrás, que si vemos realmente esto es lo que se sobresale un poco más de la cuenta. Desde eso es, desde la vista frontal, vaya. Pero bueno, otro día se puede hacer un vídeo de cómo hacer un brazo porque créanme que es medio complejo porque tiene los músculos del antebrazo, los músculos del bíceps, el tema de los codos, tiene su aquel también, esa parte del cuerpo. Ya como estáis viendo en este, se está quedando un vídeo larguillo, pero bueno, aquí tenemos justo la separación, como habíamos dicho antes, una parte, la parte trasera, la parte del medio y la parte delantera, las tres cabezas del hombre. Vamos a retocar un pelín esto, cortar las clavículas, todavía las tenemos ahí, que llegan hasta los hombros prácticamente. Si diría que lo dejo ultra mega terminado, me puedo quedar aquí otra hora refinando y demás, pero yo creo que os hacéis una idea, bastante una idea de cómo se compone el torso, la espalda, los aspectos claves a tener, el de que es importante tener los huesos principales y demás, vas a ver dónde se van conectando los músculos, hasta dónde llegan y demás. Y luego una vez teniendo eso, se van poniendo los músculos y así tenemos todo un poco más sencillo. Porque si me pongo a darle aquí unos detalles ya ultra mega finales, os podéis hartar, la verdad. Pero ya todo está creado prácticamente, todas las cosas iniciales, todos los puntos claves, y ya simplemente es ir alisando un poquillo, dejándolo más limpito, más nítido, que no se noten tanto las pinceladas, vaya. Y como habéis visto, solo he utilizado prácticamente el Clay Build-Up con unas intensidades relativamente bajas y con eso vamos, podéis crear cualquier cosa, ya que dependiendo aquí el resultado final que le queráis dar, como he dicho, podéis coger literalmente todo, hacerle un suavizado así y ya está, o dejarles esa especie de pinceladas marcadas, que es otro resultado también bastante bueno, otra estética, vaya. Así que ya aquí cada uno a gusto de cómo quiera ser. Ya entramos en la parte un poco más final, por lo que os voy a dejar un timelapse, si queréis pues echarles un vistacillo, está todo adelantado y básicamente lo que hago a partir de aquí es un poco lo mismo que se ha hecho anteriormente, rellenar un poco pues el tema de los músculos, unificar, seguir unificando pues todo el tema de eso del pectoral con el abdomen, las costillas y mucho más, al igual que con la espalda. Prácticamente pues lo que es añadir un poco la piel, por así decirlo, un poco la grasa también. Como hemos visto al principio, pues se compone principalmente de los huesos, los músculos, la piel y la grasa.
bueno, la grasa y la piel básicamente. Y aquí básicamente pues es ir uniendo todo un poquillo, pues ya dándole esa forma final. Así que vais a ver el resultado, pues yo creo que no queda nada mal. Y es que es igual pues poco a poco, por eso pues no he querido seguir explicando, puesto que, como os he dicho al principio, es muy sutilmente, de poquito a poco, ir añadiéndole esas pinceladas para tonificar esos detalles, hacerlo más notable, más visible. Y es que eso al final se va a notar es muy poco a poco, con mucho tiempo, mucha práctica y demás. Como veis, a veces parece que no se añade nada, por mucho que la brocha ahí pase y demás, pero es que a la larga, pues sí, esos detalles se van a notar pues más de lo habitual, o sea que
Y bueno, aquí pues ya vamos viendo que esto se está terminando prácticamente. Como ya habéis visto, sí que hay una gran diferencia como se ha empezado este timelapse o este mismo vídeo. Y veis que al final, a la larga, pues poco a poco se va sacando el modelo que queremos hacer y demás. Así que nada, chicos. Y también cambiando el material, pues ir probando este o el otro, pues se va viendo de una manera muy distinta. Por lo que también está bastante bien ir probando ahí a ver qué es lo que vamos mejor y tal. O sea que os recomiendo que lo probéis también. Y bueno, también os quiero dejar este vídeo por aquí en pantalla explicando un poco fundamentos de Cibras y demás para que le echéis un vistazo y decidme en comentarios si esto os ha servido, si os ha valido. Si queréis que haga otra parte del cuerpo, os la explique y demás, yo estaré encantado. Esto pues seguro que podía haber salido mucho mejor y demás, pero bueno, las bases son las que son, o yo las he enseñado, podéis tomarlo, podéis hacerlo de otra manera si queréis, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Espero que os haya gustado y os haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.